Ok, ya va. Bien. Entonces seguimos en un viaje a través de la escritura del Antiguo Testamento. Nosotros vimos que en la lección, en la primera lección, habíamos hablado de Éxodo 20:11 para mostrar, ¿verdad? Hablar sobre los días de la creación, que fueron días normales de 24 horas, y incluso tocamos el tema, preguntábamos o pedíamos explicación sobre las razones por las cuales fue un buen uso del principio la escritura, interpreta la escritura. Eso ya lo vimos. Creo que Euca también dio la clase, igual que Moisés, y creo que Flérida y Joan. Entonces decíamos, recordemos siempre, en un principio, ¿verdad? La escritura interpreta la escritura. Ese es uno de los principios, ¿verdad? Importantísimo, que la misma palabra se interpreta a sí misma. Entonces, por eso usamos Éxodo 20:11, ¿verdad? Para decir lo que decía en Génesis sobre la creación, de que eran días normales de 24 horas. Hablamos de que, bueno, todo era bueno, todo era hermoso. Voy a hacer un repaso, estoy corriendo para que avancemos, ¿no? Todo era bueno al principio, lo sabemos, porque el mismo Dios dice en su palabra, y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que había hecho era bueno. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre mismo fue poco a poco, primero, entró por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva se corrompió todo. Entonces leímos Génesis 3 del 1 al 24. Estuvimos leyendo esto acá de la palabra. Voy a hacerlo yo acá para hacerlo, para avanzar, para no quedarnos. Voy a leerlo rapidito. Si ustedes tienen allí la Biblia en sus manos, pueden seguirme. Esta es la versión Reina Valera 1960. Génesis capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz dos hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres,
y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, preguntábamos también, ¿no? ¿Qué nos enseña la tentación de Satanás sobre sus estrategias para engañarnos? Decíamos que Satanás, ¿verdad? Usó la misma palabra de Dios, pero con mentira, usó mentira. Y además de eso, vimos que usó también que el hecho de que el árbol era llamativo, ¿verdad? De que era, como mismo lo decía Eva, era hermoso, se veía al verlo y provocaba comerlo, en otras palabras, ¿no? Parafraseando. Y entonces también decíamos que de alguna manera el diablo se puede presentar en formas muy bellas para engañarnos y engatusarnos. Incluso ponía un ejemplo, Moisés, recuerdo, ponía un ejemplo sobre la mujer, que a veces se podía presentar una mujer como una tentación muy bonita, y no solo a la mujer, también puede ser dinero, puede ser algo que a nosotros nos llame la atención y que sea una de nuestras debilidades, que de donde el diablo pueda agarrarse para engañarnos, ¿no? También vemos acá, ¿no? Que Adán y Eva le echaron la culpa de sus pecados, Hasta aquí habíamos quedado. Pasa que yo lo hice hoy más rápido, ¿no? Pero si recuerda Eucar y también Moisés, Fredida no está, ni Joan, pero que habíamos quedado hasta acá, que Adán y Eva echaron la culpa de sus pecados. Ahora, viendo este recuento que le hice, ¿no? Rápido acá, ¿por cuáles razones es fácil echar la culpa a otra persona? Es una pregunta para ustedes abierta. Pueden responder. ¿Por qué es más fácil echarle la culpa a otros? Pues? Porque vimos ahí que Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Ahora, ¿por qué es más fácil echar la culpa o dejar la culpa en otros, pues, en otras personas? ¿Qué piensan ustedes? No les escucho. Si están hablando y tienen el micrófono cerrado, no les puedo escuchar. ¿Por qué es más fácil echar la culpa a otro? Pastor, porque para mí es porque la gran mayoría de las personas en un momento dado quieren encubrirse y no aceptan la responsabilidad de sus actos. Ajá. Entonces, yo considero que al menos nosotros como cristianos debemos de aceptar nuestras responsabilidades, sea para bien o para mal. Ajá. Hermano Edison, iba a decir algo. Pienso en la parte de la justificación. Sí, me está escuchando. Sí. Pienso que está la parte de la justificación. Ajá. Siempre tratando de autojustificarme y que los demás sean culpables de mis actos que yo por mi propia cuenta he podido hacer, pero quiero que otro sea quien cargue mi responsabilidad. Ajá, sí, todo el tiempo, ¿verdad? Sí, todo el tiempo queremos poner nuestras culpas, ponerlas en otros, o sea, como dice aquí mismo, no echar la culpa a otras personas. Y vean que esto aquí fue inmediatamente de ellos haber pecado. Entonces, qué fácil es poner la responsabilidad en otro de lo que hicimos. Entonces, vemos acá que ellos están pecando y ahí está, el orgullo pecaminoso.
actuando. Inmediatamente ellos pecan y está actuando el orgullo pecaminoso en sus vidas. Porque entonces ellos, no, la mujer, dice Adán, la mujer que me diste, ella me hizo pecar, en otras palabras, ¿no? Y entonces la mujer dice, no, bueno, fue la serpiente, fue Satanás quien me engañó. Entonces, buscando a quien culpar. Entonces, el orgullo también pecaminoso nos lleva a eso, a no aceptar, como dijo Moisés, como dices tú, Edison, a no aceptar la responsabilidad, sino ponerla en otro, a no asumir nuestras culpas, pues la responsabilidad de lo que hacemos. Y el orgullo pecaminoso también hace eso en las personas, que las personas no reconozcan que han fallado, que han pecado. Bien, aquí vemos también, ya, un segundito acá. Muestre con la historia, ¿verdad? Cómo Adán y Eva pecaron en sus pensamientos, acciones y palabras. Ahora, ¿qué pueden decir ustedes viendo esto acá? ¿Cómo Adán y Eva pecaron en pensamientos, en acciones y en palabras? ¿Dónde se ve eso allí, pues? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde se ve reflejado? Hay algo que encuentro en el pasaje que nos puede llamar la atención, Ajá. es la parte de que ellos miraban el árbol con codicia, Ajá. ¿ya? Ajá. Dice que era codicioso, Uh-huh. miraban con codicia. Entonces ahí sería Qué con sus lástima que pensamientos, no ¿cierto? me Ahí puedo sería comer con ese los fruto, pero pensamientos. está Ajá. provocando. Ajá. Sí, Correcto. exacto. Con sus Sí, señor. pensamientos. Y en palabras, cuando Eva dice a la serpiente que aún ni lo toquéis, Ajá. Ajá. ¿cierto? Ajá. Ella le dice, que Dios te ha dicho que no coma de... No, y que ni lo toquéis. Dios no le había dicho a Eva que no lo tocara, Ajá. ¿ya? Estaba mintiendo, ¿verdad? Pienso que en palabras, sí, mintió, ¿ya? Hay una secuencia de factores, porque primero, ellos estaban codiciando. Uh-huh. Segundo, Eva miente al decir que Dios le viene a tocar, ¿cierto? Y la ya acción, esto y la abre acción los fue ojos tomar. La acción fue para tomarlo y llegar. comer. Ajá. La acción. Correcto. Sí, señor. Hasta, La acción fue, la acción, como lo dice la misma expresión, es hacer la obra o ejecutar el pecado. Es Ajá. tomarlo y comerlo. Ahí. Esas son las dos acciones. Entonces vemos ahí Tomarlo y que así es. comerlo. Y el caso de Eva que le compartió a Adán. Ajá. Bien, entonces vean, aquí pecaron en sus pensamientos, en acciones y en palabras. Ahora, veamos aquí, ahora yendo a Génesis 3:15, ¿no? Recuerden lo que dice, y pondré enemistad, ahí está en la pantalla, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, enemistad, dice enemistad, y dice, entonces la pregunta que sería, ¿entre quién y quién? ¿A qué está haciendo referencia Génesis 3:15? Ahí está hablando de la serpiente. O sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, o sea, entre la descendencia de ambos. Ajá. Es lo que yo interpreto. Okay. Incluso aquí mirando en la Biblia, precisamente esto es como una promesa mesiánica y que Cristo profetiza desde ahí, en su poder, lo que va a ser la relación entre la serpiente y la mujer. Ajá. Bien, bien. Fíjense que dice ahora, ¿quién era la serpiente? ¿Quién era la serpiente? En ese entonces, Satanás. Satanás. Exactamente. mirando, Ajá.
Adelante, hermano. Mano, ya, mira, el pasaje de 3:15, Ajá, lo que decía Moisés, que creo que hablaba ahorita, ajá, hay una enemistad que se genera en ese momento entre la descendencia del hombre o de la mujer ajá, contra la serpiente, pero llevándolo a la aplicabilidad de según podemos decir de que se trata de nuestro Señor Jesucristo y las obras del enemigo o con el diablo. con el diablo. Cuando ya muere en la cruz del Calvario, usted sabe que todo el peso se llega al calcañar y ahí es a donde él sufre todo el dolor de todo el peso de su cuerpo. Entonces, creo que se trata directamente en esa área. Muy bien, hermano. Sí, como dicen ustedes, muy bien. Vean, la serpiente, por supuesto, Satanás. Y entonces la descendencia de la serpiente, por supuesto, es el diablo, sigue siendo el diablo y la descendencia de la mujer. Aquí, como está diciendo usted, hermano, sí, Jesucristo, por supuesto. Entonces, cuando dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, en otras palabras, vemos acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, vemos el resultado cuando Jesucristo mismo aplasta, ¿verdad? Con su muerte, por supuesto, en la cruz y su resurrección, aplasta la cabeza de Satanás, que es la serpiente, allá en la cruz, y entonces él es lastimado, que es cuando dice, tú le dirás en el calcañar, es porque Jesús iba a ser lastimado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Pero igual el Señor iba a resucitar al tercer día y resucitó de entre los muertos. Entonces, ahí se ve una profecía ya y el plan de salvación de Dios desde el principio para nosotros hasta este tiempo, hasta el día de hoy. Como Dios tenía ya todo listo para nosotros, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Qué hizo Dios con la serpiente? Según lo que ustedes vieron en su lección. Precisamente esto. Ahí cuando derrotas, Ajá. Pero yendo al contexto ya, volviendo al Génesis, ¿qué hizo en ese momento? Sabemos que Cristo derrotó a la serpiente, por supuesto, a Satanás. Pero a la serpiente en el Génesis, ¿qué hizo Dios con la serpiente? le dijo que la maldijo primero que todo y fuera le dijo que tendría que siempre arrastrarse y comer polvo. Muy bien, muy O bien. sea, precisamente la maldijo y pues dijo que sería maldita entre todos los animales del campo. Pero ayer, como usted decía, pastor, precisamente es que, bueno, aunque nos devolvemos al 15 en el que estamos ahí, es cuando él dice que derrota precisamente a Satanás porque lo pisa en la cabeza, pero a la vez pues él le va a herir, digamos, cuando lo clavan en la cruz, que le ponen con un solo clavo los dos pies, y ahí van a herirlo, pero él lo derrota en su resurrección. Pero ante todo es la maldición que siempre le da Dios a la serpiente y de que nosotros tenemos autoridad con él sobre ella. Sí, sí, todo eso sí, y bueno, todo eso que vivió Jesús también, ¿verdad? Toda esa tortura hasta la crucifixión, forma parte esa herida en el carcañar. Así es. Bien. Eh, ya sabemos lo que ya vimos, ¿verdad? Lo que iba a hacer Dios con Satanás, ya lo vimos, que le machacaría la cabeza, por supuesto. Ya eso lo vimos. Vimos qué pasaría con el descendiente de la mujer. Ya vimos que, ya lo dijimos, ¿verdad? Que sería crucificado. Ahora, ¿por qué Dios, aquí tengo, yo voy colocando en la pantalla, me imagino que ustedes están viendo ahí, ¿por qué Dios los expulsó del jardín del Edén? ¿Por qué no los siguió, no los dejó allí? Que siguieran allí después de haber pecado. Correcto. Creo que Dulce Su se le quitó la desobediencia. conexión. No le escucho, hermano. Hello. Sí, Ahora sí. Ajá. la desobediencia. Lo otro es que Dios dice que ya el hombre conoce entre el bien y el mal. Entonces Dios lo expulsa del Edén
para que no comiese del árbol de la vida y no fuera a vivir para siempre, entonces siendo un desobediente. ¿Entendido? Ajá. Porque entonces, imagínense, iba a comer, como dice la Escritura, y vivir para siempre siendo un hombre en pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso mismo Dios lo saca del Edén. Muy bien. Ok. Veamos acá. Según Romanos, vamos a buscar en Romanos. Moisés, por favor, hermano, si puedes leer Romanos 5, 18 y 19. Dígame. Romanos 5, 18 y 19. Listo, ya mismo. Ya los Romanos 5, 18 y 19. Ajá. Acá mismo está. Dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, La desobediencia. así también por la obediencia de uno, la obediencia, que es la última. Pues, no, primero dice aquí, el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Ajá. así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Ajá. Entonces, según esa cita que estamos leyendo y esos dos versículos, ¿qué tiene que ver la caída en Génesis 3 con nuestra salvación? ¿Cuál relación hay allí, pues? Viendo lo que está en Génesis, O sea, y ahora. pues yo lo miraba por precisamente el comienzo de la creación y de la contaminación del hombre en toda su digamos, prolongación de la sociedad, pues venimos manchados, ¿no? Que es lo que hablamos la vez pasada, por el pecado. Pero precisamente Cristo murió por nosotros para salvarnos de ese pecado. Ajá. Amén. Siendo el justo, uno, porque dice uno. Amén. Uno fue Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vemos ahí, muy bien. ¿Sí es por ahí o no? Ajá, sí, vea, vemos ahí, dice el 18, ¿verdad? Romanos 5, 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, entonces Génesis dice que ¿quién fue el que pecó? Adán. Entonces, por Adán entró el pecado. Entonces, así como dice aquí la relación que guarda, fíjense, lo que tiene que ver esto con nuestra salvación, ¿ves? Lo que tiene que ver es que, así como por uno, ¿verdad? Vino la condenación, que en este caso, como dice Génesis, entró por Adán. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, volviendo a hablar de Adán otra vez, entonces los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por culpa de Adán, todo entró el pecado al mundo. Entonces, dice el 19 de Romanos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, es decir, por Cristo Jesús. Entonces ahí vemos, lo que vemos aquí en Romanos, lo vemos allá en el Génesis, ¿no? ¿Y qué cosa? Ahí volvemos a ver el principio que les estaba haciendo mención ahorita, hace ratito, que la Biblia interpreta a la Biblia. Así mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que vemos en Génesis, aquí lo vemos explicado en Romanos. Entonces, vemos completo todo, ¿no? Como decir, todo el panorama. Lo que pasó allá, bueno, pecó un hombre, pero ahora Jesús vino a darnos vida. Entonces, entró el pecado al mundo por un hombre, pero así entró también por la obediencia de uno, todos fuimos constituidos justos a través de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que siempre estamos tocando, ¿verdad? Y siempre vamos a ver, es siempre tomar en cuenta que en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver reflejada la ley y vamos a ver reflejado
el Evangelio. La gracia. Ajá, así es, muy bien. Entonces, vamos a consolidar esta parte que nos faltaba también. Vamos a consolidar. Vamos a recordar todo. ¿De qué se trata la historia? De la manera más concreta. La historia se está tratando sobre la caída del hombre. Ajá. La historia en sí habla de la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre, muy bien. Ok. La desobediencia y que cayó en el pecado, porque el primer pecado es la desobediencia. Ok, la desobediencia del hombre. Así es, ¿verdad? Y vimos cómo entró el pecado, por supuesto, por un hombre al mundo. Bien, ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado? Pues el que estamos manchados, que quedamos manchados de pecado por la desobediencia también. Ajá. Quedamos nosotros, ¿verdad? Quedó esa raíz de pecado original. ¿Qué dice Edison? Que no lo escucho, hermano. Una de las cosas que debo de confesar de esta historia como pecado en mi vida, mi desobediencia a Dios, y dos, mi codicia hacia hasta dónde me lleva a enfrentar la desobediencia delante de Dios. Muy bien. Muy bien. Sí. Y nos enseña a confesar también, ¿verdad? Eso que ustedes están diciendo y que nosotros estamos a veces echamos la culpa, vamos a decirle, recordando lo que decíamos hace rato, ¿no? Queremos culpar a otro de lo que hacemos. Entonces, pecamos en estar siempre culpando a otro de lo que nosotros somos culpables. Entonces, debemos confesar cuando pecamos, debemos reconocer que somos pecadores. Entonces, fallamos cuando no reconocemos que somos pecadores y buscamos culpar a otro, como cuando Adán culpaba a la mujer, y entonces Eva culpó a la serpiente, siempre estaba buscando un culpable, sino que uno debe confesar sus pecados. Bien, también podemos decir eso. Bien. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En primer lugar, ¿verdad? Podemos ver acá, podemos decir que, bueno, ahí vemos Génesis 3:15. Vemos que el hombre está pecando. Adán está pecando, Eva pecó, están desobedeciendo la ley de Dios. Entró el pecado al mundo y aún así Dios, por su gran amor, ¿verdad? Vemos reflejado en Génesis 3:15, envía desde ya, o desde ya tiene un plan de salvación para nuestra vida, para que hoy día Moisés sea salvo, Edison sea salvo, Euclid sea salvo, Jackson sea salvo, para que cada uno de nosotros sea salvo. ¿Por qué? Por amor. Por amor ya, imagínense, inmediatamente Adán pecando, ya Dios tenía un plan por amor a nosotros para salvar nuestra vida. ¿Alguno de ustedes quería compartir algo más? ¿Dónde ve el amor de Dios en esta historia? Mirando eso, en esa parte del capítulo 3, versículo 15, da a entender que Dios prepara un plan B para la humanidad enseguida, un plan B, cómo rescatarlo de una vez, ¿ya? Y algo que me llama la atención es que a través de toda la desobediencia y todo lo que Dios
de todo lo que Adán y Eva hizo, Dios no los desamparó, siempre estuvo atento a ellos. Sí, ahí se ve el amor. Así es. Desde el inicio de la creación, siempre Dios, que es en su infinito amor y gracia, Él siempre nos ha apartado. Es decir, Él tiene, decía mi amigo, es de que tiene como un plan B, o sea, Él permite incluso que nosotros caigamos en el pecado, pero a la vez tiene el plan para que nosotros volvamos a regocijarnos con Él. De hecho, cuando dice que cuántas veces debemos de perdonarlo, dice hasta 70 veces 7, o sea, por siempre, tanto Él a nosotros como nosotros los demás. Entonces siempre Él tiene o nos brinda la oportunidad de que nos reconfortemos con Él y de que estemos bien con Él en todo sentido, a pesar de nuestras fallas. Bueno, sí, Dios quiere que nosotros, como compartíamos la vez pasada, en agradecimiento a lo que Él hizo, ¿verdad? El justo, como leíamos ahora en Romanos, el justo murió, ¿verdad? Inocente, murió por nosotros para hacernos justos. Entonces, Él quiere que en agradecimiento a ese sacrificio que hizo, ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, a morir en la cruz, por nuestros pecados, a morir por cada uno de nosotros, para darnos vida eterna. Entonces, en agradecimiento a esa obra que Él hizo por nosotros, nosotros vivamos ahí es que le llamamos una vida en santidad, o sea, una vida para agradar a Dios. Que como ya Él lo hizo por nosotros, entonces Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros, entonces nosotros vivamos o llevemos una vida en agradecimiento a Él. Muy bien. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué dicen ustedes? A pedir perdón siempre. Ajá. Reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Reconocer cuando cometemos pecados. Y a pedir perdón, como decíamos hace rato, de palabras, acciones, o sea, pensamientos en acciones y en palabras. Pedir perdón por eso, que lo que hacemos, como lo estamos compartiendo hace rato, que lo hacemos con el pensamiento, debemos pedir perdón. Que lo hacemos con palabras y también en acciones. ¿Algo más querían compartir? Bien. Ajá. También algo que tenemos que tener que este pasaje nos debe enseñar a nosotros a obedecer a Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, de la tentación, podamos siempre obedecer al mandato de Dios en nuestras vidas. Bien. Gracias, hermano. Bien, muy bien. Ok, bueno, ¿con quién voy a compartir el mensaje? Con todos, ¿verdad? Con todos, y pudiéramos decir de manera general con todo el mundo, ¿no? Pero de manera específica pudiéramos decir, uno, con aquellos que no confiesan su pecado y que siempre están buscando un culpable, pudiéramos decirlo así, ¿no? Dos, pudiéramos decir, con aquellos que no reconocen o no entienden que puede pecar con el pensamiento, que puede pecar con las palabras y puede pecar con sus acciones, ¿verdad? Y con todos aquellos que desconocen el plan de Dios de salvación aún desde el principio para nosotros. ¿Querían compartir algo ustedes? Bien, vean, para recordarles, ¿no? Ya creo que ya estamos, bueno, estamos en la hora, estamos en la hora ya ya vamos a terminar. Recuerden que yo les he venido diciendo desde el principio, valga la repetición, ¿no? Del nombre, que elijan una historia bíblica
una historia bíblica, ya, del libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11 para su proyecto final. Ustedes que ya vieron, los que vieron M aquí, saben a lo que me refiero. De todas maneras, hemos estado viendo, a medida que vamos viendo las lecciones, estamos haciendo como un repaso, o estamos usando las herramientas, o esas 4C que vimos que ustedes vieron, pues, y vimos en el primer curso en M aquí. Entonces, deben elegir una historia bíblica de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Si no lo han hecho todavía, vayan buscando su historia bíblica desde allí, del 1 al 11, para su proyecto final. Y lo otro es, bueno, deben ver el video para lección número 4. Pero sin repetir lo que hemos visto, o sea, No, no hay problema, hermano, no hay problema si usan alguno. Ahora, si pueden usar una historia que no hayamos tocado, buenísimo, también, pero que sea de allí, del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 de Génesis. ¿Bien? Entonces, yo les voy a enviar el link para la lección número 4, que trata del diluvio, y la hojita del cuestionario para que lo tengan, ¿sí? Entonces, vayan buscando su historia y preparándola para el proyecto. Vamos a dejar la clase por hoy acá. Algunos, bueno, tuvieron problemas. También estuvo Dulce, pero creo que imagino que se le cayó la conexión por el mismo problema con las líneas. Entonces, esperemos con la ayuda de Dios que para la próxima clase, el sábado, con la ayuda de Dios, puedan entrar los demás. Adelante, hermano, adelante. Sí, pastor, es que pues no sé, quería como no excusándome, no sé si de pronto podremos negociar con los demás compañeros. Es que lo que le comentaba al inicio, el domingo tenemos la decisión final de nuestro presidente aquí en Colombia. Ajá. Yo soy testigo electoral, estoy aquí tras de una campaña. Creo que el sábado voy a estar un poquito ocupado y de pronto no podré asistir a la clase. No sé si la adelantamos o la dejamos para el lunes. Bueno, no sé. A ver si se puede negociar con los demás compañeros el hecho de tener otro día. Sin embargo, pues yo trataré de estar, pero ya inclusive tengo un compromiso a esa hora. Ok, pero de todas maneras yo voy Por lo de la cuestión de que yo voy a grabar la clase, hermano. Voy a procurar grabar la clase ese día, por si no pudiera estar, entonces sí. te la paso la grabación para que la tenga. ¿Sí? Si se presentara ese inconveniente. Ah, bueno, listo. Voy a intentar estar, pero luego porque... Está sí, bien. señor. Bueno, entonces vamos a orar y así terminamos la clase por hoy. Padre, te damos gracias. Aunque vuelva, hago la aclaración, ¿no? Por siempre. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu cuidado, Señor. Gracias por este tiempo y porque nos permitiste conectarnos aquí para la clase. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Ajá, Moisés, y estabas diciendo algo, no te escuché. Amén. Pastor, es que pues, o sea, fuera de eso, mi esposa tiene una actividad y ella pues va a decorar una fiesta de unos 15 años y es una vereda, me toca llevar, acompañarla. O sea, tengo muchas cosas que no sé ni cómo hacerlas, pero voy a ver cómo hago. Pero trataré de estar en la clase o si no, pues te pediré el favor de pronto, si tú lo grabas, me lo compartas, pastor. Está bien, hermano. Es que me da pena estar con no se preocupe. Con tanta excusa. No se preocupe, grabamos la clase y se la hacemos llegar. Bueno, puedes despedirte, hermano Moisés, de una vez. Bueno. Listo, pastor. Amén. Bendiciones para todos y ante todo quiero pedirle por este país que va a tomar una decisión crucial el día domingo. Amén. De que sea Dios colocando toda su sabiduría, entendimiento para que ponga el hombre que él considere justo y necesario para gobernarnos en los próximos 4 años. Pues tengo yo mi convicción, pero puedo estar equivocado, que sea él colocando tanto en mí como en todos los colombianos el sentir para elegir a la mejor persona.
Amén. Estamos orando por Y pues ustedes. desde luego me despido. Gracias. Sí, vamos a seguir orando por Le ustedes. agradezco, pastor, sí, porque de lo que hablamos. Claro, claro. Claro que sí, hermano. Sí, señor. Claro que sí. Eucar, puedes despedirte, Eucar. Eucar creo que no tiene... escribió por acá. Déjenme leer lo que dijo Eucar. Dice, Dios les bendiga a todos, Dios los muy buenas bendiga. noches. Él no tiene micrófono, pero está por aquí pendiente. Dios te bendiga, Eucar. Qué bueno que has podido estar en la clase. No sé por qué Dulce se desconectó por su teléfono. ¿Puedes despedirte, Edison? Muy bien, mi hermano, que el Señor les bendiga en estos días y que podamos el sábado estar de nuevo todos para seguir avanzando. Y yo creo que hay que pedir a Dios que nos permita de que nos aclare la conexión y que todos podamos asistir a la clase, porque a veces no es fácil. A veces luchamos tanto para podernos conectar y desespera. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos permita de que estas anomalías que se están dando se puedan corregir. Entonces, Amén. mi hermano, que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos el sábado. Amén. Buenas noches para todos. Seguimos en contacto. Bendiciones. Listo, pastor.